buenos días. Agradecemos la presencia de todos ustedes en este foro Todos Tenemos Derecho. Y bueno, es importante decirles que estamos en busca de la armonización de los derechos de manifestación y de libre tránsito. Es un honor poder contar con tanta personalidad el día de hoy. Primero, pues compartirles que en las últimas semanas parece que llegamos al límite de lo inimaginable. Vimos cómo grupos con causas y exigencias legítimas convirtió el ejercicio del derecho a manifestarse en agresiones y violencia. El uso de las calles para expresarse dio paso al secuestro de vialidades por más de 12 horas, al bloqueo de entrada a edificios públicos, a negocios y al aeropuerto. Afectaciones a la vida de millones de capitalinos y a la economía de la ciudad. Esta semana muchos maestros regresaron a sus estados, pero las pérdidas millonarias se quedaron. Las afectaciones a muchas personas que trabajan y a sus empresas tendrán que ser asumidas por ellos mismos. El daño a la imagen de México en el exterior ahí quedará. Los antecedentes de daño al Estado de Derecho enmarcadas en la imagen de policías rociados de gasolina y en llamas también permanecerán. El saldo para estos grupos de interés fue positivo por sus prebendas y negociaciones, pero el de nuestra sociedad ha sido totalmente negativo. Lo que sí es evidente es que tenemos dos derechos humanos que están en la Constitución: la libre expresión y la libertad de tránsito. Estos dos, de forma natural, no dicho en México, sino en el mundo, entran en tensión. Y de lo que se trata cuando se hace una valoración constitucional, cualquiera que este fuere el resultado de este foro, que seguramente por las personalidades y el conocimiento que hay en esta mesa y los que van a seguir dando su punto de vista, es la ponderación de esos intereses constitucionales lo que debe de generar la eficacia y la funcionalidad de los dos. México y la Ciudad de México está viviendo un momento muy especial sobre los derechos humanos. De conformidad con lo que establece la Constitución, nada ni nadie debe estar por encima de la ley, trátese de mayorías o bien de minorías. Una de las aspiraciones de todo Estado democrático lo es precisamente que todos nos ajustemos precisamente a los límites que la ley establece. Pero también hemos observado cómo en los últimos años y particularmente en los últimos meses se han llevado a cabo manifestaciones cada vez más violentas, en las que hemos atestiguado cómo se cometen delitos a propósito del ejercicio del derecho a la libertad de expresión o bien de manifestación. Y es ahí en donde tenemos que revisar con mucho cuidado hasta dónde llega cierto derecho y en donde se empieza a distorsionar el mismo, y es preciso, es necesario que se pueda establecer con claridad el final y el principio de algún derecho. Pero permítanme recordarles algo que está vigente en la Ciudad de México desde diciembre de 2002, y es la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, que el artículo 106, párrafo segundo, expresamente señala que cuando se va a llevar alguna manifestación, peregrinación o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea lícita, debe avisarse a la Secretaría de Seguridad Pública con por lo menos 48 horas de anticipación para que la autoridad tome las medidas adecuadas. ¿Cuáles serían? Informarnos a la sociedad en general. Lamentablemente esta ley está como letra muerta y lamentablemente solo está en el ámbito del Distrito Federal, y tendríamos que quizás también regularlo esto en el ámbito federal para que quede muy en claro también que cuando se trata de recintos federales, Senado de la República, Congreso de la Unión con la Cámara de Diputados, pueda también distinguirse con toda precisión el alcance de este derecho. Del 25 de junio al 2 de octubre pasados, se han realizado cerca de 60 manifestaciones aquí en la Ciudad de México. Esas manifestaciones han ocasionado pérdidas por cerca de 522 millones de pesos en los negocios formalmente establecidos,
mientras que el plantón de profesores en el Zócalo capitalino del 20 de agosto al 13 de septiembre hubo mermas por más de 800 millones de pesos. De esa forma, el total estimado del impacto negativo total por las ventas no realizadas fue del orden de 1.322 millones de pesos. Que quede muy claro, los empresarios del país reprobamos enérgicamente el uso de cualquier tipo de violencia y quebranto de los derechos ciudadanos en aras de expresar inconformidades y exigimos todo el rigor de la ley contra los responsables de los daños hacia el patrimonio arquitectónico de las diferentes ciudades, los saqueos a los negocios y las agresiones sufridas por funcionarios y por servidores públicos. Mientras el gobierno federal no sienta la presión política de la manifestación, porque en teoría la responsabilidad es del gobierno local, bueno, pues puede continuar en su estrategia de no atención y que los manifestantes pueden incrementar su grado de polarización. Sin embargo, esa polarización pues no está teniendo efecto en ejercer presión política sobre la autoridad que pretende resolver el problema o que debería resolver el problema. Entonces, el diseño actual, los incentivos que están planteados me parece que son perversos y la única solución, me parece a mí, es la coordinación. Sin duda, algunas de las soluciones en el planteamiento que hoy se formula en este foro saldrán precisamente de las propuestas que aquí escuchemos, de quienes tienen algo que decir. Eso no es otra cosa más que ciudadanizar la labor legislativa, el que podamos tomar decisiones en base a la opinión de todos y que podamos llegar, al final de cuentas, a lograr un dispositivo legal que le sirva a la gente, que le sirva a los ciudadanos. Y en ese sentido, yo les quiero comentar que suscribí con la senadora Mariana Gómez del Campo esta iniciativa para regular las manifestaciones en razón no solamente de lo que aquí ya se ha mencionado, de los efectos que ocasionan las manifestaciones, sino de lo que de manera personal me tocó vivir durante este proceso, particularmente las reformas que se dieron en materia educativa. Ahora en Alemania tenemos una legislación muy clara sobre reuniones, sobre manifestaciones. En nuestra Constitución, en el artículo 8, es confirmado que todos los alemanes tienen el derecho de reunirse, pero en una manera pacífica y sin armas. La legislación y la judicatura alemana busca un equilibrio entre el derecho para reunirse pacíficamente y al otro lado los derechos de los otros de moverse libremente. No nos debe sorprender que un día se sepa que los grupos vandálicos que en recientes semanas lo mismo han bloqueado vialidades, que lanzado ataques letales contra la policía, hayan actuado por encargo precisamente de quienes le apuestan a la desmovilización de la sociedad para más fácilmente imponernos el alza de impuestos. Yo no confío en poner en manos de políticos la decisión de cuándo, dónde y cómo manifestarnos. En el ejercicio del derecho a la manifestación, como en muchas otras cosas, yo creo en la autorregulación. No confundamos, como dijo el doctor Plasencia, una manifestación con un acto ilícito totalmente. Si las manifestaciones se ordenan, se legalizan y todos estamos pendientes de dónde van a ser, no va a haber tantos problemas. Es fácil esto, yo no lo veo tan difícil. Yo creo que si hace una buena ley, dice José Antonio que ya existe, yo la verdad haría una más precisa y más exacta para estos tiempos, porque hay muchos reglamentos, de leyes y normas que ya están totalmente caducos. Sí haría una ley nueva en donde se organizaran, se controlaran y saber quién va a ir a la manifestación, que no se metiera ningún vándalo, que no se metiera ningún delincuente y que los policías vayan cuidándolos.
No se trata de reprimirlos, se trata de irlos cuidando, acompañándolos. Que en toda cultura, más no país, en toda cultura que se presuma de avanzada, no se dirime sobre los derechos, los aplican y los respetan. Derecho a manifestarse, aquí he escuchado derecho a manifestarse o derecho de tránsito, pues ambos están garantizadas por la Constitución. Yo no encuentro por qué es la una o la otra. Tenemos derecho a manifestarnos, sí, y está garantizado. Y tenemos derecho de tránsito también. Está penado, aunque aquí en esta mesa se ha dicho que no, o se desconociera que no, está penado portar armas. Eso dice la ley, pero no se aplica. Dentro de ese derecho, que es el de la libre manifestación y que se contrapone en algunos momentos con otro, con el de libre tránsito, me parece que ninguno de los dos está velado, salvaguardado por la ley de manera adecuada o correcta, porque hemos visto el actuar de la autoridad capitalina pues discrecional cuando se trata de protestas que les afectan, como el caso, por ejemplo, de la Supervía, en donde sí se utiliza de manera desmedida el uso de la fuerza pública, y hemos visto cómo en otras muchas ocasiones se deja hacer cuando la protesta va más allá de la manifestación en sí, cuando se cometen actos vandálicos, cuando se ataca a ciudadanos, cuando se golpea a policías. Hemos visto cómo la autoridad es simple espectador. Entonces, por principio de cuentas, habría que trazar el marco jurídico que la autoridad tiene que tener para actuar y que esto no quede a discrecionalidad o a grupos de interés, porque hay intereses muchos en torno a la protesta y a cada una de estas manifestaciones. Yo diría, sí hay que buscar quiénes tienen la culpa. Y la verdad es que la culpa no puede ser en primer momento de los manifestantes. La culpa la tiene, por lo menos desde el 1 de diciembre del año pasado, el gobierno del Distrito Federal, que no ha sabido aplicar a cabalidad la ley como tendría que hacerlo. Deben, si lo que quieren es que su propuesta o que esta armonización llegue a buen puerto, deben acercarse con la sociedad, con las personas que están realmente activas. Chicos, al final del día estoy convencida de que todos en el Senado estamos buscando armonizar estos derechos y que en la Ciudad de México y en cualquier rincón del país podamos tener manifestaciones, marchas, mítines que se lleven a cabo en calma, en paz, con tranquilidad y sobre todo que se respeten estos derechos. Mariana Gómez del Campo te escucha y actúa.